Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludamos a todos los radiovidentes en este programa de Contacto Espiritual, y hoy vamos a comenzar a reflexionar sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. El sexto mandamiento de la ley de Dios, a pesar de que se manifiesta en la palabra de Dios de una manera negativa, sin embargo es algo muy positivo, porque nos habla de un elemento que nosotros tenemos en nuestra persona humana, muy importante, que es nuestra identidad sexual, nuestra sexualidad, que es un regalo de Dios hermoso, grande. Gracias, Señor, por lo que soy hombre, que soy mujer, porque de esa manera puedo manifestarme en complementariedad con las otras personas, y también ser parte del cuerpo social integrado. Y esta es una fuerza muy grande que nosotros tenemos también en nuestra vida, porque es parte de nuestra persona, y sin embargo también es una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender a aceptar, recibir como don del Señor, porque es una cosa linda, hermosa, maravillosa, y donde también nosotros como personas nos manifestamos de una manera específica. Pero como una fuerza tan grande, también tenemos que aprender a conducir, a integrarla dentro de nuestro ser y dominarla. Dominarla en el sentido de que no corra por áreas desordenadas. Ya sabemos que nosotros, por la consecuencia del pecado original, nosotros estamos desordenados en todas nuestras capacidades, las intelectuales, las emocionales y también las biológicas. Y precisamente en nuestra área sexual también se manifiesta mucho el desorden. Porque como implica a toda la persona, entonces repercuten las cosas espirituales, las cosas emocionales y también lo biológico, ¿sabes? Todo completo, todo completo. Entonces nosotros tenemos que poderlas canalizar por los caminos que Dios quiere, porque Él ha hecho estas áreas nuestras con un fin, con un propósito. De eso es que precisamente va a hablar este mandamiento. Por eso una de las primeras preguntas que uno se hace, según el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, ¿no? El compendio es en este mandamiento, en el sexto mandamiento, que nos habla sobre el no cometerás actos impuros. La primera pregunta que nos hacemos: ¿qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? ¿Sí? Entonces nos dice: Dios ha creado al hombre como varón y mujer con igual dignidad personal. El hombre y la mujer tenemos la misma dignidad, pero somos diferentes.
desde el punto de vista de nuestra sexualidad. Y ha inscrito en él, en la persona humana, la vocación del amor y de la comunión. Esto es importante, muy importante. Nosotros estamos creados por amor y estamos hechos para el amor también. El amor auténtico, no el amor a cosas que le llamamos amor que no son verdaderos amores, sino el amor correcto, el amor recto, el amor según la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ¿el amor qué es? El amor es hacer el bien a otra persona, desarrollarlo, perfeccionarlo en su ser, en lo que es, y desarrollarlo plenamente. Cualquier cosa que no me desarrolle a mí plenamente no es bueno, es malo. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. Ahora tenemos, se habla mucho de la ideología del género, que es una ideología que quiere imponernos un derecho, un supuesto derecho que no es derecho, que yo puedo determinar la identidad sexual que yo quiero, según mi querer, según mi parecer. Eso no es así en la realidad, porque nosotros recibimos una identidad sexual como don, como regalo, ya en nuestra biología, desde el momento de nuestra concepción. Desde el momento de nuestra concepción, nosotros somos hombre o mujer. Hombre o mujer. Un regalo de Dios a través de la biología. Que Dios lo que mete es el espíritu, que es lo que le va a dar vida a ese nuevo ser, esa nueva personita. Que pueden darse casos o fenómenos que en ese desarrollo puedan tener algunas anormalidades. Sí, hay casos, pero las anormalidades no son la norma, ni son la pauta, ni puedo convertir tampoco lo anormal, o sea, lo no normal o el defecto en ese proceso, en ese desarrollo, por diferentes razones, en algo que tiene que ser normal o que tiene que ser un derecho. Eso es lo que pretende precisamente la ideología de género. Y como estamos diciendo, o sea, es un regalo. Dios nos da nuestra sexualidad, nuestra identidad sexual como don, como regalo. Yo tengo que aceptarla así. Si no, no estoy aceptando la realidad. Estoy tratando de transformar la realidad, de romper ese don, ese regalo, esa realidad que el Señor me ha dado. Y está hecha esa realidad para que nosotros, aceptándola, podamos entonces vivirla según el plan del Creador, que es precisamente para la complementariedad, para la comunión, para la unión, unidad del género humano y una serie de fines que Dios tiene dentro de su plan a nivel humano, y también a nivel espiritual, sobrenatural. ¿Qué es la castidad?
La castidad es la positiva integración de nuestra sexualidad en nuestra persona. Integrar nuestra sexualidad en nuestra persona. Y la sexualidad es verdaderamente humana cuando está precisamente integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. O sea, se necesita todo un proceso para que nosotros aprendamos a ser dueños de nuestra fuerza, identidad sexual, e integrarla en nuestra vida personal y también en relación con los otros en nuestra vida social. Y se necesita también la gracia de Dios, porque como está herida por el pecado, se necesita también esa sanación. Por eso es un don del Espíritu, una gracia, un fruto del Espíritu, porque como está herida por el pecado, está desordenada, entonces se requiere un esfuerzo de nuestra parte y un aprendizaje, y por otra parte también la gracia de Dios para que vaya curando, sanando también los desvíos que tiene esa potencia, esa fuerza. Vamos a dejar un momentito de una pequeña pausa para ir reflexionando sobre este regalo de Dios tan hermoso que es nuestra sexualidad, y podamos seguir en este tema. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz.
de tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios. Hemos puesto este tema de la pureza, pidiendo ese acompañamiento de la Virgen María, porque la Virgen María es una mujer que es para nosotros modelo después de Jesús, de lo que es la integridad de nuestra persona totalmente entregada a la voluntad de Dios, con todas nuestras capacidades, con todas nuestras fuerzas, y que tenía la Virgen María, que es una persona como nosotros, de carne y hueso, aunque con unos dones especiales. Sin embargo, ella libremente respondió al plan de Dios en su integridad, y eres para nosotros una ayuda, un medio para precisamente conseguir esa integridad en nosotros. ¿Qué supone? Nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, ¿qué supone precisamente la virtud de la castidad? ¿No? ¿Sabe cómo nosotros podemos integrar esa fuerza, esa capacidad que es parte de nuestro ser dentro de nuestra personalidad, para que no se desborde? Y dice el Catecismo: la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Ya precisamente en otros programas hemos hablado de eso. Uno de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu, es el dominio de sí. Dominio de sí significa que una persona tiene la capacidad libre de disponer de ella misma para el servicio, la entrega de él a las otras personas. Para eso se requiere todo un proceso de crecimiento. Como pasa con los niños. Los niños no tienen dominio de su propio cuerpo, las etapas. Si hay una persona, si hay un ser dependiente, es totalmente un niño. Un niño, fíjense cómo va, y son años de aprendizaje para que vaya adquiriendo ese dominio, ese dominio en su cuerpo, ¿ve? Y también ese dominio en sus emociones, en sus pensamientos, ¿sí? Todo eso es todo un proceso que requiere ejercicio y tiempo, ¿ve? Esto precisamente lo va a ir diciendo, ¿ve? Para este fin, sigue diciendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es necesaria una integral y permanente educación, ¿sí? Que se realiza en etapas graduales de crecimiento, ¿sí? Va de a poco, como pasa con toda nuestra educación, ¿sí? Por eso la educación sexual de nuestros niños, de nuestros hijos, la nuestra también, se supone que empiece desde pequeño. Y en su momento se van a ir dando las respuestas correspondientes a las preguntas que tienen los niños. Los niños después pasan a ser preadolescentes, después adolescentes, y así paulatinamente van recibiendo esa educación. Lo que sucede muchas veces es que
a lo mejor nosotros, por no haber recibido esa educación, pues transmitimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, de acuerdo a cómo lo hemos aprendido o recibido. Y entonces muchas veces, dada la cultura que nosotros tenemos ahora, que es una cultura abierta y donde se recibe mucha información de todas partes a través de los medios de comunicación, entonces muchas veces no estamos preparados para dar la respuesta correspondiente a las preguntas que se hacen nuestros hijos, que tienen mucha información de los medios de comunicación, y que ponen muchos valores en muchas cosas en cuestión, con signos de interrogación. Por eso es importante para nosotros la formación, o sea, que nosotros conozcamos, aprendamos, pero de fuentes buenas, de fuentes, en este caso, de fuentes católicas que nos enseñen sobre estos temas, para que nosotros podamos también educar y enseñar a nuestros hijos. ¿De qué medios disponemos precisamente para ayudar a vivir esta castidad? Entonces, la Iglesia nos dice, miren, son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad. Primero, la gracia de Dios, que nos viene a través de la oración, a través de los sacramentos, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, o sea, cuando uno también, uno va en la práctica del examen de conciencia, entonces uno cae en la cuenta de cómo uno actúa internamente, cómo piensa, cómo reacciona en tal o cual circunstancia. Ver todas estas cosas, todo este conocimiento propio, la fragilidad que tengo ante tal o cual situación, ante mi propia vida, cosas que, ¿sabe? Esta lucha que nosotros todos tenemos, donde yo quiero hacer el bien y sin embargo hago el mal, o yo quiero evitar el mal y sin embargo caigo en eso que quiero evitar. Entonces, ahí yo me doy cuenta de lo frágil que soy, ¿no? Que necesito la ayuda y la gracia de Dios. Porque yo me doy cuenta de que es desordenado. Entonces, pero Dios provee. Pero ese conocimiento propio me va a ayudar a ser humilde. La práctica también de una ascesis, una disciplina adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de nuestras pasiones. Nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo tengo que tener control de mis emociones, no que las emociones me desborden. Yo tengo que ser el dueño de mí en ese sentido. Y eso es algo que requiere disciplina, que requiere educación, que requiere, como pasa en el deporte. En el deporte yo tengo que hacer ejercicios para ir aprendiendo a tener dominio y yo pueda poder hacer una buena jugada, un buen gol. Vamos entonces a dejarlo aquí y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios.
Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 11 21 67 27 86. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.